me surgió el deseo en mi corazón de lanzarles un reto. ¿Sí? Ustedes han visto por ahí en redes sociales que se lanzan retos, ¿no? Y bien tontos, ¿no? Por cierto, algunos, la mayoría, todos. Que el reto de los 10 años, una foto de 10 años y una foto ahora. Que el reto de la qué? Pues del baile, o el reto de una cubeta de agua con hielo, o sea, cosas de ese tipo. Bueno, que no son nada trascendentes, realmente. Honestamente no me meto mucho en redes sociales, pero solamente para pelear a mis primas, pero nada más para eso. Pero yo quisiera lanzarles un reto. Este miércoles pasado, aquí en el tiempo de la plática de discipulado, tuvimos un espacio aquí de compartir en relación a alabanza y adoración a Dios, personal, íntima, y hablábamos de tres cosas, o tres aspectos, o tres fases, pudiéramos llamar así, en relación a nuestra relación con Dios. Y una es lo que es la alabanza, lo diferenciamos de esa forma, la adoración, y número 3, la gloria. Por supuesto, en sentido estricto no hay ninguna diferencia en sentido estricto entre la alabanza y la adoración. Es decir, lo único que podemos entender es que a lo mejor la alabanza es un poquito, si yo quiero hacer una alabanza, por ejemplo, a una persona, le digo, oye, qué padre te sale esta cosa, qué padre cantas y qué padre tocas en la batería, oye, qué bien tienes la capacidad de dirigir a los niños, o oye, yo te hago una alabanza de algo que haces, ¿sí? Entonces yo cuando hablamos de alabar a Dios, lo alabamos por lo que es, por lo bueno que ha sido, por lo misericordioso. ¿Cuántos tienen razones para alabar a Dios? Bueno, okay. Entonces cuando esa alabanza expresamos verbalmente, con cantos, con gritos, con danza, como quieras, expresamos la alabanza a Dios. Y después hablamos de la adoración también. La adoración, podríamos una vez más decir que es lo mismo, pero yo pensaría en la adoración en un momento más íntimo, más personal, con menos palabras, donde simplemente te postras, levantas tu corazón, tus manos, donde anhelas más de su presencia en tu vida, donde le dices, Señor, te necesito, como cantábamos, y es un tiempo más suave, quizá, si pudiéramos hacer esa diferencia en la adoración. Pero hay un tercer aspecto, que es la gloria, y ahí sí no me meto, porque en la gloria es donde tú estás adorando simplemente, y la gloria de Dios invade nuestro ser de una forma en que Él nos hace humillarnos, y en la gloria de Dios puede suceder cualquier cosa. En el Antiguo Testamento vemos varios ejemplos de cómo estaban dedicando el templo, estaban adorando a Dios, y dice que la gloria descendía de una forma que los sacerdotes no podían hacer nada. Es decir, los sacerdotes estaban haciendo su chamba del oficio sacerdotal, pero la gloria de Dios, dice la Escritura que de hecho la palabra gloria significa como el peso de la esencia de Dios. Descendía de tal forma entre ellos o en ellos, de tal forma que se quedaban completamente sin poder hacer algo. Y yo quiero lanzarte un reto. Quiero lanzarte un reto, así como los retos que se lanzan por ahí que no tienen sentido. Yo quiero lanzarte este reto que sí tiene mucho sentido, porque en la gloria de Dios puede suceder cualquier cosa en tu vida. Somos transformados por medio de su palabra, y su palabra nos alienta, nos alimenta, nos cambia, y leemos. Pero yo te quiero invitar a que no pierdas esta oportunidad de experimentar su gloria, porque en su gloria pueden pasar cualquier cosa, porque en su gloria eres completamente invadido. ¿Saben lo que es ser invadido? Nunca hemos nosotros personalmente no hemos experimentado una invasión quizá como la que experimentaron nuestros pasados u otros países, en donde prácticamente quedas rendido a merced de aquel que te invade. Y yo quiero invitarte a que quedes rendido a merced de aquel que te invade. Entonces el reto es que en estas 2 semanas que tenemos, y si quieres publicar en redes sociales, no importa, el reto de su gloria, que tengas el reto de que estas 2 semanas te busques un espacio, así como tenías que invertir tiempo para la cubeta o no sé qué reto hacías, así como invertíamos tiempo para eso, te invito a que inviertas un tiempecito, el que tú quieras, a meterte en tu cuarto, estar en privacidad, alabarlo, adorarlo y clamar para que su gloria. Yo no puedo decirte cómo va a ser, ese es el reto, pero que si busques de su gloria, le digas, Señor, necesito de tu gloria, del peso de tu presencia en mi ser, necesito una transformación en mi corazón, porque sabes que cuando la gloria de Dios se manifiesta en nuestras vidas, cosas que no podemos cambiar con nuestros esfuerzos pueden cambiar. Pensamientos que no podemos dominar con nuestros esfuerzos pueden cambiar.
Porque el peso de su gloria cambia todo. El peso de su gloria, donde está la gloria de Dios, puede pasar cualquier cosa. Y posiblemente quedes rendido llorando, posiblemente quedes sin poder decir una palabra, posiblemente quedes sin saber qué hacer, posiblemente pase el tiempo y te diste cuenta de lo que pasó. Pero su gloria es lo más importante. Lo único que tienes que hacer es alabarlo, adorarlo y clamar por su presencia, el peso de su presencia en tu corazón. ¿Aceptan el reto? En estas 2 semanas, Santa y Pascua, aceptamos el reto. Bueno, punto y aparte. Bueno, no es aparte porque es parte de lo mismo. Abran su Biblia, por favor. Vamos a ver Marcos. Vamos a todo el año, hermanos, sepamos esto todos, que todo el año vamos a estar hablando de una o de otra forma evidente e inevitablemente de lo que es el discipulado, porque es la vida cristiana. Pero en términos de practicidad, hoy terminamos esta serie de discípulos, pero vamos a continuar hablando del discipulado. Quizá van a ver otra imagen en las pantallas, pero hoy quiero que compartamos este asunto de Marcos capítulo 10, versículo 32 al 34. Nos brincamos de la semana pasada, ahora nos brincamos una parte, que es aquella historia donde Jesús se encuentra con el joven rico, ¿sí? Nos la vamos a brincar porque vamos a tratar ese tema en 1 o 2 semanas, el tema específicamente del joven rico. Muy bien, pero vamos a continuar. Yo quiero que me ayuden a recordar cuáles son los temas recientes que hemos visto aquí los domingos. ¿Cuáles son los temas recientes? Si alguien se acuerda. Jesús y los niños la semana pasada, ¿verdad? ¿Alguien más? El matrimonio. ¿Quién más? ¿Perdón? Mujeres. Las mujeres, la importancia de las mujeres. ¿Quién más? Vamos, ustedes pueden. ¿Alguien recuerda? Hemos estado viendo diferentes temas que obviamente están relacionados con la importancia de ser discípulos y cómo ser discípulos, ¿sí? Yo quiero que hoy tratemos este asunto. Es una historia muy sencilla realmente. Y vamos a los hechos. Vamos a Marcos capítulo 10, versículo 32. Vamos a continuar y lo que veamos hoy tiene una vez más, tiene mucho que ver con nuestra vida de discípulos. ¿Cuántos discípulos estamos aquí? Todos somos discípulos, ¿no? Somos discípulos de Jesús. Vamos creciendo en esa etapa. Dice así, versículo 32. Iban de camino, subiendo a Jerusalén, y Jesús se les adelantó. Los discípulos estaban, ¿cómo? Asombrados. Y los otros que venían detrás tenían, ¿qué? Miedo, asombro y miedo. De nuevo, tomó aparte a los 12 y comenzó a decirles lo que iba a suceder. Ahora quiero preguntarles, vamos a ir deteniéndonos quizá en cada versículo, ¿por qué tenían miedo y por qué estaban asombrados los discípulos? Dice que estaban asombrados y los que iban atrás tenían miedo. Ya en muchas ocasiones Jesús les había dicho: algún día va a llegar el día en que yo voy a morir, me van a matar. De hecho hay cuatro ocasiones en que Jesús anuncia su muerte. Esta es una de esas 4. Y en varias ocasiones les decía Jesús: yo voy a subir a Jerusalén y me van a matar, me van a torturar, me van a entregar a los gentiles, me van a lastimar, van a burlarse de mí, me van a escupir, me van a matar. Entonces Jesús ya venía diciéndoles esto. Y yo pienso que como los discípulos, pues sí, algún día va a llegar ese día, pero todavía falta, ¿no? Como algunas veces decimos, bueno, tengo que pagar esa cantidad, pero todavía faltan 3 semanas. Y dices, tranquilo, me la llevo tranquilo. O bueno, va a venir X circunstancia, pero falta. Yo pienso que así estaban los discípulos. Pero cuando dice que iban caminando, subiendo, por cierto, la palabra subir, geográficamente donde estaban a Jerusalén no era de subida, no era subir. Sin embargo, utiliza la palabra subir porque tenía mucho que ver con algo especial que iba a pasar allá en Jerusalén. ¿Y qué iba a pasar en Jerusalén? ¿Qué iba a pasar? Lo iban a matar. Iban caminando, subiendo a Jerusalén. Iban subiendo, iban caminando. Y los discípulos podrían estar pensando: ya viene lo que tanto nos dijo, ya viene. Ya lo van a matar, ya nos vamos a quedar sin el maestro. Entonces por eso el asombro y el temor. Porque ya venía la hora, la realidad. Tenían que enfrentarse a una realidad. Ya les había dicho.
En algunas ocasiones Jesús incluso se escapó de los que lo querían atrapar. En algunas ocasiones se hizo, ¿cómo dicen? Escurridizo y no lo atrapaban. Pero esta vez Jesucristo dice, ya no me tengo que escapar. Ya la hora ha llegado, vamos a Jerusalén y me van a matar. Entonces imagina a los discípulos, oye, si tú has invertiste tu vida 3 años, dejaste todo, dejaste de creer en lo que querías antes, te cambiaron el chip, cambiaste completamente, y esa persona que te dijo eso, que te cambió el chip, que cambió tu mentalidad, que en quien ponías tu esperanza, en quien viste una vida diferente, de pronto te dice, ya me voy. Versículo 33. Ahora vamos rumbo a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, lo que se conoce como el Sanedrín. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán ¿a quién? A los gentiles. O sea, primero lo entregan al Sanedrín y el Sanedrín lo entrega ¿a quién? A los gentiles, en este caso a los romanos. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero a los 3 días resucitará. Voy a repetir este versículo, repítanlo, léanlo conmigo. Ahora vamos rumbo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero a los 3 días resucitará. En estos versículos que acaba de hablar Jesús, se cumplieron nomás 12 profecías que estaban en el Antiguo Testamento. En esta expresión de Jesús de 2-3 versículos se estaban cumpliendo 12 profecías en relación a Jesucristo. Obviamente no vamos a verlas, pero 12 profecías claramente está, y una de las más importantes es, lo van a matar, pero al 3er día ¿qué? Resucitará. De hecho, hermanos, recalcamos una vez más, estamos a punto de celebrar la muerte, recordar la muerte. La muerte no se celebra, ¿verdad? Pero en este caso la celebramos, porque esa muerte, a través de esa muerte, tuvimos tú y yo redención. No solo la muerte, sino la resurrección también. Estamos a punto de recordar y celebrar la muerte y la resurrección de Jesucristo, que nos dio la vida a ti y a mí. Y de hecho, importantísimo, la última parte dice, pero resucitará. ¿Sabes por qué es importante la resurrección? A ver, vamos pensando. Jesús fue un gran hombre, hizo grandes milagros, enseñó cosas trascendentales, cambió la historia de la humanidad, hizo todo lo necesario, murió por tus pecados, murió por mis pecados, me dio redención a través de su muerte, murió. ¡Qué padre! ¿Y no hubiera resucitado? Vamos, que se hubiera quedado en la historia como el gran hombre, el gran Mesías inclusive, el gran profeta o lo que tú quieras llamarle, hizo grandes maravillas, fue un hombre que cambió la historia de la humanidad y murió. ¡Qué padre! Celebremos que él murió por nosotros. Pero no, si no hubiera resucitado. 1 Corintios 15 dice claramente que si Jesucristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. O sea, así de sencillo. Estuviéramos perdiendo el tiempo aquí tú y yo. Bueno, no, ni tanto, porque la pasamos bien, ¿verdad? Pero no tendría sentido nuestra vida, porque no está, dice la Escritura, 1 Corintios, estaríamos aún muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Jesucristo resucitó. De todos los grandes hombres que ha habido, de todos los grandes profetas, los grandes maestros, los líderes de muchas religiones, el único que no se quedó en la tumba y que venció a la muerte, ¿quién fue? Jesucristo. Y eso es lo que le da seguridad y sentido a nuestra vida cristiana. Amén. Muy bien, seguimos leyendo. Ya les dijo eso. Imagínense cuando Jesucristo le estaba diciendo a los discípulos esto, está diciendo, ay caray, entonces era en serio la cosa. Ya viene, estamos viviendo a Jerusalén y viene, era en serio. Yo pensé que nomás nos asustaba para que nos portáramos bien. ¿Te acuerdas a ti cuando te decían, hijo, no hagas eso porque te vas al infierno? O no hagas eso porque te vas a hacer esto, o no hagas eso porque, es decir, siempre nos asustaban para que nos portáramos bien. En este caso, Jesucristo le estaba diciendo, ya viene la hora. Y eso es en serio, versículo 35. Fíjense nomás. Ahora, antes de leer el versículo 35, espérense, no lo lean. No volteen ahí. Si a ti te estuviera diciendo Jesús esto, si estuviste 3 años con él, tú respetabas a Jesús, lo respetaste como discípulo, y de pronto Jesús te dice, sabes que ya me voy a morir, me van a matar y voy a resucitar. O sea, eso es un acto increíble. Esto que iba a pasar es algo realmente trascendente para toda la historia de la humanidad. No sé si lo alcanzaban a captar los discípulos, pero fíjense lo que se acercan a decirle los discípulos en el versículo 35. Se le acercaron Jacobo y Juan. ¿Saben quiénes son esos dos?
Gris, ¿tú sabes quiénes son estos dos? Los hijos de Zebedeo. Sí, pues ya vio ahí, ¿verdad? Es que es mi sobrina, por eso le puedo dar carrilla. Los hijos de Zebedeo. Pero son aquellos dos mismos que en una ocasión también, cuando Jesucristo anunció su muerte, que le dijeron, se supone que alguien iba a prepararle un lugar a Jesús. Y son aquellos que algunas personas no le prepararon el lugar a Jesús, y los discípulos regresaron con él y le dijeron: oye, esta gente no quiso prepararte el lugar, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los destruya? Los hijos del trueno, les decían. Son esos dos mismos. Y no solamente eso, estos dos mismos, aquí no menciona a su mami, pero otro de los evangelios dice que fue su mami la que orquestó todo esto que vamos a leer. O sea, los dos chiquitos, los jovencitos, bebés, ahí con mami. ¿Qué les van a decir a Jesús? Dice el versículo 35: se acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, le dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Pero se pusieron espirituales, se fijaron, o sea, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir, porque ya habías dicho que lo que pidamos, tú lo vas a dar, ¿no? Tú dijiste una vez que lo que pidiéramos nos lo ibas a dar. Ok, ahí te va. Queremos que nos conceda lo siguiente. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Dijo Jesús. Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Por favor, ayúdame a pensar, si tú fueras Jesús y les acabas de decir: ¿saben qué? Viene algo muy serio, muy fuerte, muy glorioso, muy importante. Viene algo nada más, nada menos que el propósito por el cual estoy aquí en la tierra ya viene en unos días para cumplirse. Me van a agarrar, me van a apedrear, me van a echar, escupir, me van a maltratar, van a burlarse de mí, me van a matar y voy a resucitar. ¿Cuál sería tu reacción ante escuchar eso y sobre todo ver que ya viene la realidad de este evento? ¿Cuál sería tu actitud? La neta, o sea, no sé, es decir, sé honesto, y pues no sé cuál sería, o a lo mejor no, pues yo le haría lo mismo que ellos. ¿Qué hicieron ellos? Dijeron: ¿sabes qué? Oye, espérate, ya se va a cumplir esto, entonces ya va a ir al cielo, ya va a ir a su reino. Entonces esta es la perfecta oportunidad de decirle: oye, Señor, vamos como decíamos de niños, ¿no? A cuidar rancho, vamos a apartar lugar. Es decir, antes de que se nos adelanten los 10, los otros 10 se nos van a adelantar y en este momento hay que aprovechar. De hecho, en otra de las ocasiones, cuando Jesús anuncia su muerte, también terminando dice: y ustedes están peleándose por quién va a ser el primero. Una de las ocasiones es cuando Pedro le dice, de las ocasiones que Jesús anunció su muerte, es cuando Pedro le dice: no, yo no voy a permitirlo, yo no voy a permitir que te haga nada, yo hoy te voy a defender. Y Jesús le dice: ay, Pedro, no sabes lo que estás diciendo. En otra ocasión, exactamente, los discípulos era porque estaban discutiendo quién iba a ser más importante. Y en esta ocasión, la tercera ocasión, los discípulos Jacobo, en este caso Jacobo y Juan, se le acercaron: Señor, bueno, aquí viene mi mami nos dijo que viniéramos contigo y te pidiéramos que si pudiéramos estar ya cuando esté todo, ya que te maten, pues, ya que te maten y que te maltraten y que te escupan y todo, pues eso como quiera, que te maten, te maltraten y ya subas al cielo, que nos des chance de estar una a tu derecha y otra a tu izquierda. ¿En dónde estaban los discípulos? ¿Dónde estaba su corazón? Ayúdenme. ¿Cuál era la actitud del corazón? ¿Posición? ¿Lugar? ¿Egoísmo? ¿Pensar en mí? O sea, ni siquiera estaban diciendo: oye, platícanos más, ¿qué va a pasar? ¿Por qué vas a resucitar? O sea, el hecho de que iba a resucitar algo increíble, que muriera, pues todos vamos a morir. Los discípulos podrían decir: pues todos vamos a morir, pero resucitar, a ver, platícanos más, ¿qué trascendencia tiene la resurrección? Háblanos más de esto. No, lo que dijeron es: danos chance, ya que te maten, ya que te hagan todo eso, pues danos chance, ya que estés en tu reino, pues no sé cómo va a pasar, pero ya que estés ahí, pues danos chance, uno a tu derecha y uno a tu izquierda. Pero ¿qué creen que dijeron los otros 10? Bueno, sigamos leyendo el versículo 37 una vez más. Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús les dice: no saben lo que están pidiendo. Les replicó Jesús: no saben lo que están pidiendo. Y luego dice el versículo ahí mismo el versículo dice: ¿pueden acaso beber del trago amargo de la copa que yo bebo? ¿O pasar por la prueba del bautismo con la que voy a ser probado? ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? A la muerte, al sufrimiento, a la cruz. Dice: ¿ustedes creen que pueden aventarse eso? ¿Pueden hacerlo? ¿Y qué dijeron ahí los discípulos? ¿Qué dijeron en el versículo 39? Sí podemos.
De esas veces que te avientas un compromiso, no, yo sí puedo. No, a 12 meses sin intereses, y sí puedo. Digo, es un caso muy tonto, ¿verdad? Pero en este caso, ¿ustedes están dispuestos a morir? ¿Creen que puedan morir de la forma que yo voy a morir? ¿Sufrir como yo estoy sufriendo? Sí, sí podemos. Pero ¿cuál era su intención final? No importa. No importa que moramos como sea o sufrir como sea, con tal de estar en una posición privilegiada. ¿Cuál era la motivación? La posición. Seguimos leyendo. Sí podemos. Ustedes beberán la copa que yo bebo, le respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con la que yo voy a ser probado. Les dijo, sí, de veras pueden, ok, así va a ser. Para que no andes de pediche. Así va a ser. ¿Y saben cómo murieron estos dos hombres? Los dos murieron decapitados. Los dos murieron decapitados. Es decir, si ustedes querían eso, así lo van a tener. Ahora, fíjense el versículo siguiente. Ten cuidado con lo que pides, por cierto. ¿No les ha tocado? A mí me ha tocado escuchar muchas veces. Yo le estaba pidiendo paciencia a Dios, que estaba dispuesto a servirle, pero que me ayudara. Y después que pasa un tiempo que están viviendo circunstancias X difíciles o algo así, dicen, me acordé lo que le pedí a Dios. Y Dios me dice, ¿qué hubo? ¿No querías? Versículo 40. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Eso ya está decidido. ¿Quién lo decidió? El Padre. Aquí nos muestra Jesús la sumisión al propósito y planes del Padre. Versículo 41. Y aquí vienen los otros 10. Al oír la conversación se indignaron contra Jacobo y contra Juan. ¿Cómo creen que se indignaron? La palabra indignaron, hay otras versiones, dice se molestaron, se angustiaron. No se angustiaron, pues les dolió, pues. Como dicen por ahí, les ardió. Se nos adelantaron. Alguno de ellos pudo haber dicho, híjole, yo quería ser el primero, pero ya se nos adelantó. ¿Qué tal si Jesús les dice, está bien, ya ustedes llegaron primero y pues hay que darle honor a quien honor merece? Llegaron primero, los otros se durmieron en sus laureles y ustedes van a tener la derecha y la izquierda en mi trono. Pero los otros 10 dijeron que se angustiaron y se indignaron porque Jacobo y Juan hicieron esta petición. Ahora, una vez más, ¿cuál fue el corazón de estos 10? ¿Cuál fue la actitud? ¿Por qué razón se indignaron con ellos dos? Porque les ganaron. Sencillamente porque les ganaron la posición. Y una vez más estamos viendo en nuestro discipulado, en nuestra vida como discípulos de Jesús, siempre tenemos que estar peleando. Díganme si no, yo al menos lo hago. Siempre tenemos que estar peleando, si se puede decir. De hecho, Pablo en una ocasión dice, yo mismo golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre, porque tengo que estar peleando con mi cuerpo, en el sentido de que mi cuerpo se quiere levantar, mi carne se quiere levantar, mis actitudes, mis deseos pecaminosos se quieren levantar en contra del conocimiento de Cristo. ¿A alguien le pasa esto? ¿A alguien no le pasa? Versículo 42. Cuando Jesús se dio cuenta de esto, claro, obviamente Jesús se dio cuenta, dice el verso 42. Así que Jesús los llamó y les dijo, fíjense directo, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Esto no sucede, ¿verdad? ¿O sí? Pero entre ustedes, quiero que lean conmigo esta frase. Pero entre ustedes no debe ser así. ¿Pueden leerlo conmigo esta vez, una vez más? Pero entre ustedes no debe ser así. O sea, el asunto del reino de Dios, dice Jesucristo, no tiene nada que ver con los principios de posición del mundo. O sea, entre ustedes no debe. No dice no puede. No dice, pues yo quisiera que no fuera así. Dice, no debe ser así. No funciona así en el reino de Dios. No puede ser así. No podemos estar peleando por algo. En este caso los discípulos peleaban por quién iba a tener el lugar. Y Dios dice, no puede, no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y quiero preguntarte honestamente, ¿cuántos de los que estamos aquí, espero que todos me contesten honestamente, yo podría contestar que sí a esta pregunta que voy a hacer, ¿cuántos de los que están aquí en su corazón desean crecer y ser grandes? En el buen sentido. ¿Cuántos tienen aspiraciones? ¿Cuántos quieren lograr cosas? ¿Cuántos quieren llegar a X lugar? ¿Cuántos tienen metas, una visión clara? Y yo quiero. Y no está, en sí no está nada mal, definitivamente no está nada mal.
Sin embargo, en el reino de Dios, lo más importante, dice, es como si Jesús dijera: tú puedes tener tus deseos, tus ambiciones, tus planes, tus metas, tus aspiraciones. Sin embargo, no se te olvide ¿qué es lo que dice? Versículo 44. Y el que quiera ser verso 43, discúlpeme. Pero entre ustedes no debe ser así, al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser ¿qué? Su servidor. Cualquiera de nosotros que tenga aspiraciones a ser grande, que es muy normal, no se nos olvide, una parte importante para desarrollar esta grandeza es el servicio. Versículo 44. Y el que quiera ser el primero de todos deberá ser ¿qué? Esclavo. ¿Y saben qué es la palabra esclavo? ¿Saben cuál es la traducción de la palabra esclavo? Hay una palabrita por ahí que si tú lo lees y le rascas ahí, resulta que hay una palabrita que es la palabra doulos o doluos, uno dicen o duolos, pero yo lo conozco como doulos, que es lo mismo. Y la palabra doulos quiere decir, ¿sabes qué? Esclavo por amor. Y esto te avienta a una parte del Antiguo Testamento de Éxodo, donde el Antiguo Testamento dice, escuchen esta parte, dice, las leyes del Antiguo Testamento decían que si tú eras esclavo, tenías la obligación de de ser esclavo más bien, de ser esclavo por 6 años. Pero la ley decía que al 7º año tú tenías que ir y decirle al Señor, bueno, todos lo sabían, bueno, se acabó, al 7º año el patrón o el dueño de tu vida tenía la obligación de dejarte libre. Era parte de la ley. Eso decía la ley. Sin embargo dice, si tú como esclavo estabas tan a gusto con tu amo, te sentías tan bien, realmente te trataba bien tu amo y era bueno contigo y no quieres salir libre, entonces en ese momento tú vas con las autoridades que te pongan un hoyo aquí en la oreja, te hagan un orificio, y tú desde ese momento tú te consideras o te conviertes en un esclavo por amor. Es decir, te quedas como esclavo para toda la vida, pero ya por tu propia decisión. Eso era el Antiguo Testamento. Y cuando dice esta palabra aquí, cualquiera de ustedes que quiera ser el primero deberá ser esclavo. Es decir, un esclavo por amor, un siervo por amor, no por obligación, no porque tengo que. Es la gran diferencia de la vida cristiana. Es decir, estamos aquí, nos sujetamos mutuamente como hijos de Dios. ¿Por qué? Por amor. No por temor ni por imposición, sino por amor. Y dice aquí claramente, ¿qué parte de esto a veces no entendemos nosotros? Y que el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Y dice el versículo 45: porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Me encanta la palabra rescate. Está de moda la palabra rescate, ¿no? Con los secuestros. ¿Sí? Entonces, alguien lo secuestran y piden un rescate. Y el rescate es algo que tú pagas con tal de quedar libre. En el Antiguo Testamento hay una palabra que se llama lutrón, que le tiene que ver con rescate de la muerte, rescate de la esclavitud, rescate de la enfermedad y rescate del enemigo. ¿Cuántos han sido rescatados de la muerte? ¿Cuántos han sido rescatados de la esclavitud del pecado? ¿Cuántos han sido rescatados de la enfermedad? Ahí no gritamos tan fuerte. ¿Por qué no? Dice Jesucristo, la Biblia dice en Isaías que Él murió también por nuestras enfermedades. Y es un proceso que tenemos que creer que Él sanó nuestros cuerpos. ¿Y cuántos han sido rescatados de la esclavitud del enemigo, de Satanás? Todos los que estamos aquí. Jesucristo dice claramente, ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a todos y dar su vida en rescate. Jesucristo vino a rescatarte, no a rescatarnos, vino a rescatarte y a mí. Nos vino a rescatar, vino a pagar el costo de tu liberación. Y lo hizo porque te amaba, con la intención de que tú digas, de aquí en adelante yo quiero convertirme en un esclavo por amor. Sí, lo que está tratando de Jesucristo decirnos aquí en la práctica. Vamos a la práctica, porque eso que acabamos de leer son hechos históricos. Y alguien puede decir, está bien, qué padre, aprendimos de los hechos históricos, pero ¿qué para mí en la vida diaria hoy? Esta mañana, cuando yo me presento delante de mi esposa y encuentro que debemos someterme mutuamente a ella. ¿Y qué tal cuando llegue a este lugar y puedo servir a los demás y nos podemos servir y amar mutuamente y someternos mutuamente? ¿O qué tal en mi trabajo cuando hay alguna persona que es nefasta? Esta palabra está bonita, está de moda, ¿no? Es un nefasto.
Está tu jefe, tu patrón, tu compañero de trabajo, y tienes la posibilidad en amor de sujetarte, pero siempre orando para que Dios haga justicia. Pero sujetarnos en amor es la práctica. ¿Cómo reaccionamos? Ahora, ¿cómo reaccionamos a las malas noticias? Voy a hacer unas preguntas prácticas que tienen que ver con la historia. Los discípulos estaban recibiendo una mala noticia, ¿no? Que ya su maestro Jesús iba a morirse, ya se iba a ir, ya no va a estar, iba a resucitar, pero de alguna forma era desconocido. ¿A dónde va? Va a resucitar, pero ¿y luego qué? Es decir, había cierta falta de entendimiento. Algunas de las versiones de los evangelios dicen que no tenían mucho entendimiento. ¿Cómo reaccionamos ante las malas noticias? Dime una mala noticia que hayas recibido recientemente. Mala noticia, ¿alguien? Mari, ¿tú recibiste una noticia? ¿Alguien más? Sí, es más fácil decir que recibí una mala noticia, pero no te digo qué. Sí, o sea, recibimos malas noticias. ¿Se acuerdan de Josafat? Josafat en el Antiguo Testamento dice que estaba ahí muy feliz con sus ejércitos, sus pueblos, su nación y todo. Y dice que recibió la noticia de que venían como 6, 7 naciones, un ejército increíble, a destruirlo, a borrarlo del mapa. ¿Cómo reaccionó Josafat? Lo primero que hizo, tuvo miedo. Pero inmediatamente después de eso se fue y se puso a orar delante de Dios. ¿Cómo reaccionamos ante las malas noticias? Que te dan un diagnóstico y te dicen, bueno, pues traes este asunto en tu cuerpo, en tu ser, tienes esta enfermedad, lo que sea, o tu papá, o tu mamá, o tu hijo, o tu lo que sea. Por cierto, no se les olvide estar orando por Oscar y Vivi. Ellos ahorita en este momento, a partir de mañana, ya internan también a Gillo para el proceso se me olvidó la palabra, trasplante de médula ósea. Y pues obvio, es una situación difícil, es una mala noticia, ¿no? Entonces vamos a orar, no se les olvide estar orando por ellos. Pero ¿cómo reaccionamos ante la mala noticia que nos llega? Los discípulos reaccionaron, hasta pareciera, es más, yo pensaría que ni siquiera reaccionaron, porque su tema con Jesús, es decir, ni tenía nada que ver con esto. No se acercaron y le dijeron a Jesús, oye, qué mala onda, Jesús, ¿cómo que te van a matar? Ya ni siquiera como Pedro, que Pedro le dijo, oye, no vamos a permitir que te maten. O sea, no, la reacción de los discípulos ni siquiera tuvo que ver con la noticia que recibieron. Su reacción tuvo que ver con ¿qué? Conmigo. ¿Y yo dónde voy a quedar? ¿Y qué va a pasar conmigo? ¿Cuál va a ser mi ganancia en esto? Pero ¿cómo reaccionamos ante las malas noticias? Y una de las claves como discípulos que tenemos y podemos aprender a cómo reaccionar ante las malas noticias es lo más importante, clamar a Dios. Yo no puedo con esto, dijo Josafat. Viene contra mí un número increíble de soldados y yo la verdad no puedo con esto, Dios. Ayúdame. Hizo lo mismo Nehemías. Cada uno de los hombres de la Biblia hicieron lo mismo, y el Señor nos está invitando a ti y a mí a que reaccionemos de la misma forma. En cada circunstancia difícil, como discípulos, en cada noticia que nos llega, lo primero que tenemos que hacer es, gracias Dios, te honro porque sé que tú tienes todo bajo control. ¿Es fácil? No es fácil. Porque la primera reacción que tenemos en nuestras vidas cuando llegan las malas noticias, ¿cuál es? Enojarnos, turbarnos, postrarnos, decir, ¿qué va a pasar conmigo? O sea, hacemos toda una historia. Yo no sé si les pase a ustedes, ¿ok? Si no les pasa, a mí me pasa, reconozco, aquí lo reconozco, y cuando de pronto, y lo he dicho ya como 2 o 3 ocasiones, te da un dolorcito en el cuerpo. ¿Alguien le da un dolorcito en el cuerpo? Te da un dolorcito en el cuerpo que nunca te da normalmente. Y dices, ¿dónde pongo? Aquí, bueno, aquí, o aquí, donde sea. Ay, caray, qué raro se siente. ¿Qué será? ¿Quién sabe? Y al siguiente, sigue el día, sigue el dolorcito, la molestia. Entonces vas a Google, San Google. Y dolor en la parte izquierda, abajito de la costilla. Y te salen un montón de cosas, doctor, ¿no es cierto? El peor enemigo del doctor son el San Google. Doctores, perdón, qué bueno que están aquí. Fernanda y Oscar. Ay, dice aquí que ese dolor es, o sea, dice muchas razones, pero tú te vas por la peor, ¿no? Dice muchas posibilidades del dolor es el aquí, pero tú te vas por la más fea, la más difícil. Dice que puede ser cáncer. Cáncer. ¿Y cáncer de qué? Si está, pues cáncer de qué. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí, doctor? Bueno, cáncer no alcancé a escuchar, pero cáncer de riñón. Ay, caray. Y empezamos a inventar historias, y ya prácticamente nos vemos en la tumba. Ya nos vemos diciéndoles a los hijos, miren hijos, por favor, cuídense y ta. ¿Alguien es así? ¿Alguien inventa historias?
y se asusta, en lugar de decirle: Señor, confío en ti, me reviso cualquier cosa que sea. Bueno, yo pensé que nomás una, al menos una o dos, yo pensé que había más, pero bueno. Otra pregunta: ¿qué es lo que Dios nos quiere decir en nuestras vidas diarias? ¿Qué es lo que Dios intenta hablarnos? Ahora pregunto, para relacionar la pregunta, ¿qué quería Jesús decirles a los discípulos con este anuncio de su muerte? ¿Alguien puede ayudarme? ¿Qué quería Jesús decirles a los discípulos con anunciar su muerte? Roberto, Abdalá. No voltees a otro lado, tú eres Roberto Abdalá. ¿Qué crees, en tu opinión, que Jesús quería decirles? O sea, le estaba diciendo: ya me voy, ya me van a matar, ya voy a ir a Jerusalén, me van a matar, me van a entregar a los gentiles y voy a morir y voy a resucitar. ¿Qué quería decirles? ¿Prevenirlos? ¿Necesito que trabajen? ¿Me pueden ayudar más? ¿Que confiaran? ¿Que no se dispersaran? ¿Qué piensas tú? ¿Qué crees que podía estarles diciendo? Órale, me gusta, que iba a resucitar, que era lo principal. Es decir, entiendan, yo vine a hacer una obra y voy a morir, pero voy a resucitar, y es lo que le da sentido a la vida cristiana. Mari, ¿qué crees, en tu opinión, que quería decirles? Así es, que se iba a cumplir la palabra. Entonces, es lo que intentaba decirles Jesús. Y pregunto, ¿los discípulos agarraron la onda de lo que les quería decir? ¿No? Y aquí la invitación a nosotros, hermanos, hijos de Dios, discípulos, es que estemos listos, conectados a lo que Dios quiere decirnos en nuestras circunstancias diarias. Que ya hubo un recorte, y que ya me dieron cuello en el trabajo, o que ya me ascendieron, o que de pronto mi hijo lo veo en X circunstancia, mi hija, de pronto veo algo en mi familia, o que ya fue necesario que me cambiara de trabajo, de ciudad, o que me cambiara, que está pasando esto, o que alguien me hizo una agachada, como decimos nosotros. O sea, cualquier cosa, siempre: Señor, ¿qué me quieres enseñar en todo esto? Porque los que son hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿no es cierto? Tú y yo somos hijos de Dios, y no hay duda que Dios intenta estar diciéndonos, enseñándonos en cada circunstancia, positiva o negativa, de nuestras vidas. ¿Están con ello? Que nuestra carnalidad, escuchen, que nuestra carnalidad no bloquee lo que Dios quiere hablarnos. Porque posiblemente, según lo que leemos, los discípulos bloquearon lo que Dios quería hablarles. ¿Por qué? Porque se fueron rápidamente. Es decir, en cuanto ya se va a cumplir, a lo mejor lo estaban planeando ya. Y ¿sabes qué? ¿Cómo le vamos a hacer cuando Jesús ya se muera y que esté en su reino? ¿Quién va a quedar aquí en primer lugar? Era el pleito de los judíos. Pedro no, Pedro es bien acelerado. Pedro no, ese cuate corta orejas, ese cuate es no sé, es bien terco además. Y Judas, ¿qué tal Judas? ¿Cuál? Judas no, en tranza, ese menos, ¿no? ¿Cómo le haremos? ¿Y qué tal el otro Judas, el celote? No, imagínate, es un guerrillero, pone al mundo de cabeza. No. Y aquel no, pues es muy suave. No, aquel Tomás es un incrédulo, no cree nada. O sea, es decir, ¿quién sabe? No, yo creo que tú y yo somos los ideales. No es cierto, siempre pensamos que nosotros somos los ideales para el puesto. ¿No les pasa? Todos ellos tienen sus errores, pero no, Dios, si yo estuviera en su lugar, las cosas serían muy diferentes. Que nuestra carnalidad no bloquee lo que Dios quiere hablarnos en cada circunstancia de nuestra vida. ¿Qué tan importantes son sus palabras en nuestras vidas? El Salmo 19 menciona el Salmo 19 como la palabra de Dios. Dice, es como la miel, es más rica que la miel. Es como el oro, es valiosa más que el oro. Deseables son más que la miel, y también mucho más que el oro, anhelable más que el oro. Ser sensibles a los momentos que viven otros, porque Jesucristo estaba pasando por una circunstancia difícil, y los discípulos en lo que menos pensaron es Jesús. Ya ni siquiera le dijeron: oye Jesús, que me da pena lo que estás pasando. A lo mejor dentro de sí, o sea, voy a cuando menos para fingir, ¿no? Cuando menos para fingir. Imagínense los discípulos. ¿Con quién voy por acá? Imagínense los discípulos. Imagínate, hermana, que los discípulos, tú estás pasando por una situación difícil, y ¿cómo le digo? Bueno, cuando menos voy a simular que me interesa su situación. Y qué pena, lo siento. Oye, aprovechando el viaje. Oye, aprovechando, ¿no tienes un dinerito que me prestes? Es decir, así hicieron los discípulos, ¿no? O sea, qué pena. Oye, pero aprovechando, no, los discípulos ni siquiera hicieron eso. Se fueron directo a la petición, y una petición, por cierto, muy egoísta. Hay que ser sensibles como discípulos, como hijos de Dios, a las necesidades de la demás gente.
a tu alrededor, como dijimos hace 2 o 3 semanas, la miseria siempre, el dolor y la miseria siempre estará cerca de nosotros, siempre. A veces en nuestra propia familia. Y no hablo de miseria física y material, hablo de miseria del corazón a veces. La necesidad a veces está siempre, siempre cerca de nosotros. Seamos sensibles a las circunstancias que viven los demás. Los discípulos estaban pensando en el cielo antes de estar aquí en la tierra. Es decir, los discípulos ya estaban pensando, ya se hacían allá en el reino, en lugar de solucionar los asuntos que tenían pendientes aquí. Es decir, nosotros, tú y yo, como hijos de Dios, estamos conscientes que vamos a pasar la eternidad en el cielo. Estamos tan conscientes de eso que queremos vivir aquí en esta tierra como sus verdaderos discípulos. Y resalto las palabras de Jesús: entre ustedes no debe ser así. Un discípulo es un buen servidor. Un discípulo es un buen servidor. Amén. Terminamos. Pónganse de pie, por favor. Les invito a que se pongan de pie. Y quiero terminar. Podríamos cantar, Chuy, ese canto que cantamos, el tercero que cantamos de sí, despierta mi ser. Y terminamos, hermanos, diciéndoles una de las formas y quizá la más poderosa de llegar a ser discípulos como Dios quiere que seamos, es que seamos expuestos a su gloria, que seamos expuestos a su presencia. Por eso es importante que no desaproveches. Cuando vienes a la iglesia, adora a Dios, levanta tu corazón, porque cuando adoramos a Dios es como decirle: ya me entrego todo, rindo todo, ¿qué? O sea, aquí está todo. Y en ese momento es la oportunidad para Jesús, el Espíritu de Dios, tratar con tu vida, mi vida, cambiar cosas que yo no puedo cambiar. Entonces concluyo diciéndoles, hermanos, les invito a este reto, el reto de su gloria, que busquemos su gloria, su presencia, que recordemos las palabras de Jesús, que recordemos que entre nosotros no debe de ser así, esa intención de dominar y controlar y ser los jefes. La intención debe ser servirnos mutuamente en amor, entendiendo nuestros roles, por supuesto, pero servirnos mutuamente. ¿Quisieras orar conmigo? Señor, muchas gracias porque nos hablas a través de tu palabra. Sin duda, siempre tu palabra nos va a hablar. Eso, así será siempre. Permítenos, Dios, permítenos cada vez parecernos más a ti en este asunto del discipulado. Estamos aquí aprendiendo de cómo ser buenos discípulos y nunca terminamos de aprender. Señor, ayúdanos. Pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y 100% dependemos de ti, porque inclusive tu palabra dice que tu benignidad misma nos guía al arrepentimiento. Así que nos ponemos delante de ti para que tú hagas esa obra en nuestras vidas. Queremos ser buenos discípulos, Señor. Queremos servirnos mutuamente. Queremos ser sensibles. Queremos entender lo que quieres decirnos en cada circunstancia de nuestra vida, Dios. Aquí está nuestro corazón. Queremos más de ti, más de tu gloria, más de tu presencia. De hecho, reconocemos que sin tu presencia, sin tu gloria en nuestras vidas, sin tu Espíritu trabajando en nuestras vidas, nuestros cambios podrían llegar a ser solamente esfuerzos, méritos buenos, humanos, que nos ayudan a vivir una vida mejor. Pero cuando es tu Espíritu, tu palabra, tu gloria misma transformándonos, es lo que anhelamos, Dios. Lo anhelamos, Padre.